La gente sintoniza Cultura Verdadera como todas las semanas en nuestro imparable ciclo de revisión histórica, porque queremos llevar hasta ustedes la historia de Chile como nunca antes la conociste, como nunca antes te la enseñaron. Hoy día quiero adelantar nada más, estaremos conversando sobre cómo el Festival de Viña fue o no un aparato propagandístico según el gobierno de turno, según la Unidad Popular en la década de los 70, a comienzos, según el régimen militar desde el 73 y hasta fines de la década de los 80. Estaremos conversando sobre ese Festival de Viña tras bambalinas, ese que quizás usted nunca conoció, con importantes invitados. Arrancamos con una dama en el panel. Qué bueno, ¿no? Lo han pedido en redes sociales. Estamos con Soledad García, historiadora del arte. Sole, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también don Sergio Durán, magíster en Historia de la Universidad Católica. Una vez más, don Cristóbal García Huidobro, feliz padre e historiador además. Y también don Sergio Risenberg. Él es un emblemático director de televisión que conoce desde dentro, por supuesto, cómo se dirigió el Festival de Viña en años difíciles. Vamos a arrancar con nuestra nota introductoria que nos pone a tono con todas estas historias y a la vuelta la conversamos acá en el set de Cultura Verdadera. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se consolidó en la segunda mitad del siglo XX como el gran evento veraniego. Esta fiesta, que se desarrolla año a año en el mes de febrero, es uno de esos recuerdos que comenzaron con una nostalgia en blanco y negro para finalizar a todo color. Lo que sí me acuerdo es que el comienzo del festival no lo transmitía la televisión, y lo transmitía Radio Minería. Duraba 11 días y había vermú y noche del festival. Pero en general, digamos, el espectáculo estaba compuesto por artistas nacionales y una figura a veces, o dos figuras que venían de afuera. A contar de 1974, nuestro país tiene nuevos gobernantes. El 7 de febrero comienza el espectáculo. César Antonio Santis anima en solitario. En la dirección orquestal estaba presente Horacio Saavedra. Artistas como Camilo Sesto, Nidia Caro, Gloria Simonetti y Maiten Montenegro participan del certamen viñamarino. Por primera vez en la historia no se celebró competencia en el folclore, la que volvería en 1981. Señoras y señores, repitamos la bienvenida para nuestro querido presidente, el general Augusto Pinochet Alicante. Se viene de cumplir una gira muy importante de acercamiento con Bolivia hasta este escenario. Yo estuve el 71, ya partí como director escénico cuando estábamos junto con Gonzalo Bertrán en Televisión Nacional. Es el año en que el festival no terminó el lunes en la Quinta Vergara, terminó en el Teatro Municipal, porque el día antes habíamos tenido un tremendo problema con la presentación del grupo Quilapayún. Ellos hicieron un homenaje, comenzando hablándole al público como compañeros, camaradas, y ahí empezó una guerra en las tribunas que no te la puedo imaginar cómo describírtela. Peleando a los concejales que eran los regidores, bien por entre ellos, a puñete en el palco, si la gente enardecía. Recordada es la intervención del humorista Bigota Roset cuando cantó el tema Libre, original de Nino Bravo. Muchos interpretaron este gesto como un agradecimiento a la Junta Militar de Gobierno, cuyos miembros se hallaban en el palco por haber derrocado a la Unidad Popular. Durante esta época, el Festival de Viña del Mar se había politizado. El humorista, tiempo después, ha declarado que fue un homenaje al propio Nino Bravo, quien había fallecido un año antes, en abril de 1973. Año en que Bigota Roset se arrodilló y gritó libre, un momento que fue un momento cúlmine de la televisión, ¿no? Que la gente aceptaba en esos términos y aplaudía, qué sé yo, endiosando a Bigota Roset. Durante la década del 80, el festival no escatimaba en recursos para atraer artistas de renombre internacional. Viña del Mar es testigo de una constelación de estrellas.
Recordado es cuando el año 1981 se reúnen en el escenario una generación de astros: Camilo Sesto, Miguel Bosé, Julio Iglesias, El Puma Rodríguez y Casey and the Sunshine Band, entre otros. Pero siempre había insinuaciones de que había artistas que no podían ir, a pesar de los intentos que hacíamos nosotros. Por ejemplo, yo el grupo Iyapu, yo lo llevaba toda la semana al Dingolondango, y era un grupo objetado. El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, actualmente preso en Punta Peuco, donde acumula condenas por violaciones a los derechos humanos, durante los años 80 estaba a cargo de la seguridad del Festival de Viña del Mar. Yo lo vi más de alguna vez metido por ahí, pero nunca tuve una conexión con él, digamos, nunca tuve oportunidad, digamos, de acercarme o a tener alguna relación. Yo veía que siempre andaba con artistas o con un grupo y sabíamos que él era agente de seguridad del gobierno. En esa posición pudo codearse con todas las estrellas. Allí se encargaba de la seguridad y la juerga VIP al mismo tiempo. Antes los artistas en general convivían y el Hotel O'Higgins era prácticamente Sodoma y Gomorra, pasaba de todo. Era un cuento donde se divertía, había farándula, había todo. Desarrollaban, digamos, toda la semana con artistas que convivían. Anécdotas, aplausos, pifias monumentales, actuaciones memorables y artistas de primer nivel son los ingredientes que lleva el Festival de la Canción de Viña del Mar. Historias que tienen elementos como nostalgia y simpatía, o de dulce y agraz para muchos chilenos. Primera pregunta para todo el panel. El Festival de Viña, más allá de la farándula, más allá de lo mediático, más allá de los artistas nacionales e internacionales, se convirtió en algún minuto en un mecanismo importante, sólido, poderoso de propaganda, según el contexto político que se está viviendo, Cristóbal. A ver, indudablemente que depende de la época. Además, siempre el Festival de Viña fue un episodio importante dentro de la agenda, llamémosle, de diversión, pero también de la agenda cultural del país, digámoslo, en una época donde Chile es un país bastante alejado de los circuitos, digámoslo, de la cultura mundial. Chile es un país que queda lejos, no es un país particularmente rico, pero al mismo tiempo nos dábamos el lujo de tener un festival bastante prolongado. Ya lo decía Eduardo Rabani ahí, en los 11 días que duraba originalmente el festival. Después, cuando se televisa, se reduce un poco eso, pero finalmente sigue siendo una especie de producto de exportación. Yo recuerdo cuando partía el Festival de Viña, los saludos que hacían los animadores eran todas las distintas señales internacionales que transmitían a su vez el festival. Indudablemente que en algunas ocasiones se pudo haber utilizado también como una herramienta de propaganda, ya sea por los invitados que tenía, ya sea también por el, por el contexto que se estaba dando. Ahí lo mostraban, por ejemplo, la vez que fue General Pinochet junto con un miembro de la Junta precisamente al festival, en una época que, bueno, ahí hay ciertas tensiones y ciertas complicaciones para el gobierno. Y bueno, indudablemente también tú tienes cierto control respecto a quienes se invita, a quienes no, y eso también le da un signo al festival, o le daría un signo al festival que puede ser bastante particular. Sergio, el festival lo transmitía en aquella época, entiendo, Televisión Nacional. Hay que ser justo, el Festival de Viña arranca a fines de la década de los 50 como un pequeño festival municipal que empieza a agarrar tal vuelo que se convierte en un fenómeno mediático hasta la historia que ya conocemos, ¿no? Pero nos estamos situando históricamente en la década de los 80, principalmente los 80 y lo que pasaba antes del golpe, a comienzos de los 70. Desde esa perspectiva, ¿sientes que el festival fue utilizado como un mecanismo de propaganda? Absolutamente, o sea, no me cabe duda al respecto. Estamos hablando de una época en que la televisión fue instrumentalizada, una televisión obsecuente, era el medio más directamente controlado por la dictadura. Teníamos revistas de oposición, teníamos radios como La Cooperativa que podían hacer algún contrapeso. Con la televisión no ocurre eso. Es el principal caja de portavoz, vocera de la dictadura. Y en una televisión además que está orientada al entretenimiento, que busca distraer, que busca evadir. El Festival de Viña es tal vez el principal programa y el más emblemático de esa forma de hacer televisión, avalada además por las máximas autoridades. Veíamos en las imágenes, ¿cierto?, que incluso el show podía detenerse para que
Pinochet o la Junta tomaran sus asientos. Es decir, hay un respaldo explícito hacia esa forma de hacer televisión. Recordemos además que, como decía Cristóbal, esto es una ventana al mundo, en un país muy alejado, en un contexto además anterior a la globalización. Era una buena oportunidad en ese sentido de mostrar una cara alegre, una cara de un país esplendoroso que se puede permitir invitar a las máximas estrellas del momento y que por lo tanto tiene una cara amable, festiva, muy distinta de la realidad cotidiana de un país bajo dictadura. ¿Qué necesitaba mostrar Pinochet al mundo en ese contexto? Básicamente un país que es sólido en lo económico, desde luego la política, los abusos represivos, eso no aparece en absoluto. Estamos pensando en una televisión en cuyos máximas autoridades en algunos casos son militares, en otros casos tenemos rectores a la cabeza de los canales universitarios que también son designados, por lo tanto un medio controlado. Se controla la información a discreción y el entretenimiento pasa a ser la función primordial. Es una televisión, como dije, fundamentalmente distractiva, obsecuente y funcional a los intereses políticos de la dictadura. Sergio Risenberg, usted que vivió este proceso desde dentro, ¿no? Como director, primero de televisión de exitosos programas de la época, pero también como director del mismísimo Festival de Viña. Es que hay que hacer una precisión. ¿Qué opinión tiene respecto de esta discusión que estamos...? Yo quiero hacer una precisión. Por favor. Cuando la dictadura toma la televisión y la hace propia en todos los aspectos, porque las universidades que tenían canal tenían rectores delegados que eran militares, se prohibió el pensamiento, se controló la noticia, había toque de queda, por lo tanto había que entretener a la gente y se trajo mucho artista para que se cantara y se bailara, pensando que eso era inofensivo. Por lo tanto, Viña era una muestra más de todo lo que sucedía en el año, donde semana a semana aquí había figuras internacionales de tremenda importancia. Televisión Nacional tenía dos estelares. Uno lo dirigía Felipe Pavés, el otro lo dirigía yo. Canal 13 tenía dos estelares. Chilevisión, el actual, tenía uno. Entonces prácticamente en este país se cantó y se bailó todos los días a partir de las 9, 10 de la noche. Los mismos artistas que venían en el año, más alguna otra novedad, se juntaban en Viña. Pero no era diferente Viña a lo que sucedía permanentemente, regularmente, todas las noches de dictadura, donde no había vida nocturna, donde no había teatro, salvo algunas pequeñas compañías como el Ictus, que les permitían funcionar porque tenían 80 o 100 localidades. Pero los teatros universitarios estaban controlados, el pensamiento estaba minimizado, opacado, reprimido. Aquí se cantó y se bailó. Y Viña reemplazó a la antigua fiesta de la primavera, que era muy importante hasta los años 50. De alguna manera proyectó un Chile alegre al mundo, pero muchos de los programas que se hacían durante la semana también se exportaban. Sergio, para poder entender el contexto de la época, ¿qué tan eclipsante era la televisión a nivel de masividad, de ratings? Porque entiendo lo que pasaba, no sé, con fenómenos como el happening con Ja, incluso con la lectura de noticias, era una locura. Todo esto sumado a que no había aldea global, no existía internet, no existían otras pantallas. La familia chilena se sentaba religiosamente a ver televisión y nada más. Claro, pero la televisión chilena comenzó a ser exportada. Yo en el año 81 hice Sabor Latino, que fue el primer programa que se dio en el exterior, y a partir de ahí, y que además ganó un premio, el premio de los cronistas de espectáculos de Nueva York. Por lo tanto, puso a la televisión chilena en un pedestal importante en cuanto a realización, no en cuanto a contenidos, en cuanto a realización. Yo me gané un Emmy por la dirección de Viña, compitiendo con los americanos. Máxima distinción que fue minimizada por otro tipo de razones en nuestro país. Pero ganarle a los americanos el Emmy, que es el equivalente al Oscar en el cine, quiere decir que nosotros estéticamente teníamos una televisión de primer nivel, conceptualmente absolutamente
condenable. Y yo agregaría algo más también desde el punto de vista tecnológico. Si bien los programas de televisión, la televisión formalmente se inicia ya con el gobierno de Carlos Ibáñez, después con el gobierno del presidente Jorge Alessandri, durante el gobierno de Frey y particularmente durante el gobierno del presidente Allende se empieza a masificar el uso del televisor. No tanto de los televisores importados, sino que empezamos a hacer televisores acá, los famosos Antú. Claro, pero eso fue con el Mundial del 62. Del 62, pero ¿Los bolocos son de esa época también? Sí, claro. pero cuidado, pero los bolocos son televisores importados que finalmente se armaban en Arica. Se armaban en Arica. El Antú sale como televisor chileno, como aparato de televisión con marca chilena. Claro. Y fue durante el gobierno de Salvador Allende que se le entrega a toda la gente la posibilidad de acceder a esta cosa que en Chile había sido postergada por el presidente Alessandri, que se negaba a firmar la ley de televisión. Sergio, aguántame un segundo, también la palabra para Soledad en breves instantes, porque para todos los que se están sumando a la sintonía, estos son los secretos del Festival de Viña, principalmente en la década de los 80. Seguimos conversando sobre la bohemia en los 80, la bohemia en dictadura. Para todos quienes lo piden en las redes sociales, atentos, este es el informe de Cultura Verdadera. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se consolidó en la segunda mitad del siglo XX como el gran evento veraniego. Esta fiesta, que se desarrolla año a año en el mes de febrero, es uno de esos recuerdos que comenzaron con una nostalgia en blanco y negro para finalizar a todo color. Lo que sí me acuerdo es que el comienzo del festival no lo transmitía la televisión, y lo transmitía Radio Minería. Duraba 11 días y había vermú y noche del festival. Pero en general, digamos, el espectáculo estaba compuesto por artistas nacionales y una figura a veces o dos figuras que venían de afuera. A contar de 1974, nuestro país tiene nuevos gobernantes. El 7 de febrero comienza el espectáculo. César Antonio Santis anima en solitario. En la dirección orquestal estaba presente Horacio Saavedra. Artistas como Camilo Sesto, Nidia Caro, Gloria Simonetti y Maite Montenegro participan del certamen viñamarino. Por primera vez en la historia no se celebró competencia en el folclore, la que volvería en 1981. Señoras y señores, repitamos la bienvenida para nuestro querido presidente, el general Augusto Pinochet Alicante. Se viene de cumplir una gira muy importante de acercamiento con Bolivia hasta este escenario. Yo estuve el 71, ya partí como director escénico cuando estábamos junto con Gonzalo Bertrán en Televisión Nacional. Es el año en que el festival no terminó el lunes en la Quinta Vergara, terminó en el Teatro Municipal, porque el día antes habíamos tenido un tremendo problema con la presentación del grupo Quilapayún. Ellos hicieron un homenaje, comenzando, hablándole al público como compañeros, camaradas, y ahí empezó una guerra en las tribunas que no te la puedo imaginar cómo describírtela. Peleando a los concejales que eran los regidores, tiempo entre ellos, a puñete en el palco, si la gente enardecía. Recordada es la intervención del humorista Bigota Roset cuando cantó el tema Libre, original de Nino Bravo. Muchos interpretaron este gesto como un agradecimiento a la Junta Militar de Gobierno, cuyos miembros se hallaban en el palco por haber derrocado a la Unidad Popular. Durante esta época, el Festival de Viña del Mar se había politizado. El humorista, tiempo después, ha declarado que fue un homenaje al propio Nino Bravo, quien había fallecido un año antes, en abril de 1973. Año en que Bigota Roset se arrodilló y gritó libre, momento que fue un momento cúlmine de la televisión, ¿no? Que la gente aceptaba en esos términos y aplaudía, qué sé yo, endiosando a Bigota Roset. Durante la década del 80, el festival no escatimaba en recursos para atraer artistas de renombre internacional. Viña del Mar es testigo de una constelación de estrellas.
Recordado es cuando el año 1981 se reúnen en el escenario una generación de astros: Camilo Sesto, Miguel Bosé, Julio Iglesias, El Puma Rodríguez y Casey and the Sunshine Band, entre otros. Pero siempre había insinuaciones de que había artistas que no podían ir, a pesar de los intentos que hacíamos nosotros. Por ejemplo, yo el grupo Iyapu, yo lo llevaba toda la semana al Dingolondango, y era un grupo objetado. El ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, actualmente preso en Punta Peuco, donde acumula condenas por violaciones a los derechos humanos, durante los años 80 estaba a cargo de la seguridad del Festival de Viña del Mar. Yo lo vi más de alguna vez metido por ahí, pero nunca tuve una conexión con él, digamos, nunca tuve oportunidad, digamos, de acercarme o tener alguna relación. Yo veía que siempre andaba con artistas o con un grupo y sabíamos que él era agente de seguridad del gobierno. En esa posición pudo codearse con todas las estrellas. Allí se encargaba de la seguridad y la juerga VIP al mismo tiempo. Antes los artistas en general convivían y el Hotel O'Higgins era prácticamente Sodoma y Gomorra, pasaba de todo. Era un cuento donde se divertía, había farándula, había todo. Desarrollaban, digamos, toda la semana con artistas que convivían. Anécdotas, aplausos, pifias monumentales, actuaciones memorables y artistas de primer nivel son los ingredientes que lleva el Festival de la Canción de Viña del Mar. Historias que tienen elementos como nostalgia y simpatía o de dulce y agraz para muchos chilenos. Me interesa mucho conocer la posición de la Sole, la Soledad como historiadora del arte, en torno a lo mismo que hablábamos, ¿no? Retomo tema antes de la nota que ustedes volvieran a revisar. ¿Siéntese, Soledad, que el Festival de Viña también ha sido utilizado como un mecanismo de propaganda política? Claro, yo creo que el punto es sobre todo los contenidos que se encontraban dentro del festival, y entendiendo también de que la Junta Militar adoptó la televisión como un mecanismo, un instrumento para negociar una identidad. De alguna manera yo creo que eso es sumamente importante, en que la televisión constituyó un medio para poder transmitir, comunicar una cierta identidad, y en esa identidad evidentemente se juegan criterios de qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra. Ahora sería sumamente interesante en términos de las manipulaciones o en términos propagandísticos, hasta qué punto se pudo realizar y cuáles las dinámicas que sucedían detrás de eso. Es decir, si hubo como alguna participación de algún artista, como dice Sergio, quizás de izquierda, ¿no?, que tuvo que igualmente participar del Festival de Viña del Mar, y de qué manera, por ejemplo, participó y en qué calidad participó. Yo creo que eso es interesante en términos de las manipulaciones y los mecanismos que ocurrieron en el festival. ¿A nuestros historiadores sienten entonces que el Festival de Viña entra en la lista de El Cometa Halley y los videntes de Peña Blanca? ¿Podríamos calificarlo también dentro de ese listado? Yo sé que la palabra puede quedar grande, como un montaje, ¿no? Pero sí un ejercicio de manipulación. No, para nada. Sergio Risenberg. Para nada. Lo del Cometa Halley y los niñitos que veían apariciones de la Virgen fueron invenciones para desviar la atención. En Chile se cantó y se bailó, ya lo dije y lo reitero. La entretención, Sergio, disculpa, claro, pero ¿no es también un mecanismo para desviar la atención de las cosas? No, yo creo que a través de la televisión se proyectó una imagen de un Chile al mundo. Ahora, tengamos claro que los artistas en su gran mayoría son gente de izquierda. Entonces venían a Chile, si no lo hubiéramos podido hacer ni Estelares, ni Viña, ni ningún programa musical. Son raros los artistas que son de derecha, básicamente son todos de izquierda. Y aquí, yo lo digo claramente, a mí no me objetaron a nadie, jamás, ni en los Estelares, ni en Viña del Mar, porque no hubiéramos podido hacerlo, porque eran todos de izquierda. La gente que venía era de izquierda. Ahora, lo que habría que cuestionarse es por qué venían. Y eso habría que investigarlo. Venían a un país donde había una dictadura, donde había un tirano, pero también era un escenario y era una posibilidad económica muy grande.
Y eso hay que ser claro y decirlo tal cual, y no engañarnos. Aquí vino mucha gente de izquierda a la que se le pagó muy bien. Y afortunadamente se le pagó bien, y afortunadamente pudieron venir. Pero vinieron los más grandes. ¿Quién no vino? Michael Jackson, la Madonna, y para de contar, todos los demás vinieron. Todos los demás vinieron. Sergio, ¿sientes que al señor Risenberg no le gustó esto de que claro, que efectivamente el Festival de Viña se podía convertir en una suerte de volador de luz, pero claro, la entretención ayuda a desviar la atención de las cosas duras, difíciles que están sucediendo en cualquier país, ¿no? Sí, creo que entiendo el punto de Sergio en el sentido de que estamos hablando de un evento que preexiste a la dictadura. Y en ese sentido se distingue de otros voladores de luces, como los llamabas tú, como el Cometa Halley, el Vidente de Peña Blanca, etc. El festival ya existía como este evento todavía muy cercano a la municipalidad. No es el gran festival que tenemos hoy día. Ese festival es hijo de la dictadura, hay que decirlo claramente. Y lo que hace la dictadura es instrumentalizar ese festival y transformarlo en este gran show y que de todas maneras no era distinto, como dijo Sergio Risenberg hace un momento, no era distinto a lo que mostraba la televisión habitualmente. Era un show musical, como muchos sabían. El show musical era el género privilegiado por el entretenimiento televisivo de entonces. Más o menos lo que hoy día llamaríamos un estelar, que imitaba lo que podía ocurrir en un teatro en que viene, no sé, un artista, un mago, luego un cantante, luego un grupo musical, todo con un animador muy bien vestido, ¿sí? E invitados también muy elegantes, en un local que podía ser el Casino de Viña, etc. El festival se inserta en esa lógica, no es distinto a la televisión de entonces y no es tampoco un evento creado para esto, sino que lo que hace la dictadura es agarrarlo y usarlo para promover la imagen que le interesaba difundir. Cristóbal. O sea, yo también estoy de acuerdo con ambos Sergios, en la medida en que, claro, ¿cómo se llama? El Festival de Viña es algo mucho más grande y mucho más perdurable que el mismo gobierno militar, partiendo por eso. Incluso fue más grande que en la época del presidente Allende, en los años anteriores, pero efectivamente también hay que reconocerlo. ¿Sí? El tema de que se cante y se baile en la medida es también en parte es una distracción, pero cuidado, que tampoco hay que restarle el valor a la diversión propiamente tal, o sea, no hay que pensar que todo esto es parte de una maquinación muy bien controlada y determinada precisamente para mantener a Chile fumando opio durante los 17 años de gobierno militar. Pero sí. Fíjate, mira los nombres que venían a presidir el jurado en Viña. Maurice Jarre, el autor de la música del Dr. Zhivago, Don Costa, Ray Conniff, Manuel Alejandro, tremendos nombres. Entonces, claro, pudo haber sido una utilización para un Chile de exportación. Y los grandes de la música, evidentemente, estaban en Viña. Pero no solo en Viña, estaban durante todo el año. Entonces, habría que interpretar que a Chile venían los mejores y más destacados artistas. Se invitaba a estrellas de cine. Es decir, se avalaba la calidad de un jurado con grandes personalidades y se le ponía glamour a través de las estrellas de cine que venían y que eran parte del jurado. Sergio, disculpa, ¿por qué la billetera era tan robusta? ¿Por qué había tanta plata para traer a tantas estrellas a Viña del Mar y en general la televisión? Porque la televisión generaba mucho dinero. Televisión Nacional le entregaba al Estado, al gobierno, excedentes importantes. Generaban mucho dinero y además para entretener a la gente y mantenerla supuestamente tranquila en sus casas había que traer números de importancia porque de lo contrario la cosa se ponía brava. Aquí no había vida nocturna, se cerraron los teatros, se cerraron los restaurantes y solo existían aquellos que estaban permitidos por Corvalán. Él decía que el restaurante funcionaba y cuál no, a los cuales iba él y su séquito de amigos. Los grandes de Chile no estuvieron presentes. Sergio, ¿pudiste conocer a Corvalán? Sufrí las penas del señor Corvalán cuando trató de imponerme en Viña la presencia de la Maripepa Nieto. ¿Tú como director? A mí como director.
Y yo me opuse y pagué con las penas del infierno. Paréntesis, se especulaba que nunca ha quedado muy claro, ¿no? Las semanas que hemos discutido sobre el tema, si Corvalán tenía o no una relación con Maripepa Neto. Pero por favor, vivían juntos. Él le ofreció el Festival de Viña para conquistarla y ella, no sé, si ambiciosa o él sería atractivo para ella, no sé, pero vivían juntos y él trató de imponerla en Viña. Y yo me opuse y pagué de verdad con las penas del infierno. Más allá de lo soportable. Se me quitó Viña, se me quitaron los programas, tuve problemas de revisión de impuestos internos. Sergio, dame un segundo, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos con esa interesante historia. Estás en Cultura Verdadera, no te vayas. Antes de la pausa conversábamos con el destacado director de televisión Sergio Risenberg respecto de su experiencia como director en el Festival de Viña y su encuentro con Álvaro Corvalán. Cuéntame un poquito, Sergio, ¿en qué contexto ustedes se encuentran y cuál fue la exigencia de Corvalán para que Maripepa Nieto subiese al escenario de la quinta? Te lo dice en el hall, quiero a la Maripepa en Viña, tú le dices que no, te insiste, te insiste, te insiste. Y esto durante varios días. Es más, yo me reuní con mis más próximos colaboradores en mi habitación y cuando bajamos, él nos estaba esperando a la salida de los ascensores, sabía exactamente lo que habíamos conversado. ¿Cómo? Entonces es de terror porque había micrófono en mi habitación, no sé. Sabía todo lo que habíamos hablado y qué le íbamos a decir que no. Absolutamente, categóricamente. Corvalán, cuando te exige que Maripepa esté en el escenario de la Quinta Vergara, ¿en torno a qué? ¿Cuál era el show que ella podía ofrecer y por qué tú te A negaste? una cancioncita me decía. Si quiere un problema de concepto. Maripepa no tenía por qué estar en el Festival de Viña. Ahora, reconozco que fue la única exigencia que a mí me hizo en todos los años que dirigí Viña. Pero... ¿Cuáles eran las funciones de Corvalán en el Festival de Viña? No tengo idea, era jefe de seguridad, no tengo idea. Pero él trabajaba en el festival, estaba ahí. Pero tenía control. 2 días antes, en el Hotel O'Higgins, o 3 días antes de que comenzara el festival, cambiaban todos los mozos. Y se les caían las copas, las bandejas, eran todos con el pelito muy corto, eran todos militares. Los mozos tradicionales desaparecían y entraban estos militares. ¿Disfrazados de mozos? Que actuaban como mozos. Él tenía un cargo importante, pero yo no hablaba con él, salvo el enfrentamiento grave por el asunto de la Maripepa. Ahí terminó. Después yo pagué mis culpas, digamos. Ante tu negativa, ¿qué sucedió después? Nada, porque no actuó la Maripepa. No sé si lo repetiría hoy día. Porque a la larga que hubieran quemado la Quinta. Lo que yo viví por negarme a su petición u orden fue atroz. Te revisa impuestos internos 3 veces en una semana, tienes problemas con los bancos con que operas, dejas de tener estacionamiento y oficinas en el canal, te quitan los programas, pero no me puede echar, no me pueden sacar. Te llama por teléfono alguien o él diciéndote que tus niñitas, que eran chicas, van saliendo del colegio vestidas de tal y cual forma. Es decir, empiezas a vivir un terror espantoso, no acorde a la rigidez seguramente y honestidad con que yo actué. Sergio, entonces me estás confesando acá que recibiste amenazas, recibiste presiones, recibiste el terror de al haberte negado a la petición de Álvaro Corvalán. Y la cumplió. Claro. Por eso está contado en el libro que escribieron sobre él. Sí, pero muy distinto escucharte a ti y contarlo acá en el programa. Bueno, eso fue. Pero no tuve más encuentros, digamos, con él. ¿Tú nunca pensaste que esta negativa podía generar esta clase de repercusión? Jamás lo imaginé, jamás lo imaginé. Jamás lo supuse.
Pero claro, O sea, para ti en ese momento era una la simple realidad diversión supera de toda ficción siempre. profesional, de parrilla, de artistas. Yo soy tan buen director, soy tan responsable como profesional, que no tendría por qué pasarme nada. Yo actué pensando en el bien del festival, no era un capricho mío, y siendo consecuente con mis principios. Entonces, jamás imaginé al grado de venganza o que esas amenazas podían cumplir. Amenazas que no estaban precisadas. Solo te dicen, lo vas a pasar muy mal, te vas a acordar de mí. Cosas de ese tipo. La verdad es que me he acordado toda la vida de él. Si hubieses podido volver el tiempo atrás, ¿hubieses tenido la misma respuesta para Corbalán? Yo creo que sí, fíjate. Y teóricamente debería ser un no, que cante la Maripepa. Pero creo que hubiera actuado igual. No fue el único enfrentamiento que tuve durante el régimen, pero nunca a ese extremo. Ahora, este ejemplo, Sergio, nos da pauta del nivel de influencia o interés por influenciar en los contenidos del Festival de Viña, no solo por parte de señor Corbalán, sino por parte de los militares en esa década. ¿Pero qué contenidos? No se podía influir en los contenidos y a los artistas contratados no se les imponía un repertorio ni se les censuraban las canciones. Esa imagen icónica de Pinochet en el Festival de Viña, ¿es usual que el primer mandatario, que la máxima autoridad de nuestro país vaya al Festival de Viña y se detenga todo para el saludo? ¿Esto pasaba antes? Yo no me acuerdo muy bien. Después? Entiendo que pasó antes y que pasaba antes que los presidentes iban, pero era otro contexto. Si el país empezó a cambiar durante el gobierno de la Unidad Popular, ahí se polarizaron las fuerzas. Y yo no recuerdo, yo no dirigía el festival en la época que Pinochet fue. Yo lo dirigí a partir del 80 y tanto, y nunca fue. Pero me tocó dirigirle sus actos oficiales y supongo que de eso vamos a hablar más adelante. Soledad, en torno a lo que estamos hablando, ¿qué pasaba fuera del Festival de Viña? ¿Qué pasaba fuera de la televisión, con los artistas, con la cultura, con la actividad nocturna tan contrariada por el régimen? Bueno, claro, siempre se ha denominado como que hubo un apagón cultural respecto justamente desde los medios, porque desde la televisión de alguna manera no estaban apareciendo los artistas, y yo hablo desde una posición de los artistas visuales, plásticos, que estaban más incursionando en museos, en galerías. Sin embargo, se reconfiguró el panorama desde el 73 en adelante hacia talleres de estudios donde estaba esta distancia garrafal entre lo que estaba pasando entre la televisión respecto del entorno ambiente cultural. No era un acceso, por ejemplo, con los artistas de teatro, que quizá, o las actrices, ¿no?, que podrían estar mucho más vinculadas a la televisión, sino que más bien ocurrió un repliegue mucho más característico a una escena más íntima, que recién se está visibilizando a partir de las investigaciones y también de los relatos de los propios actores y de los artistas. Entonces, hoy en día no podemos hablar tanto de un apagón cultural a nivel como desde la sintonía que han tenido los medios, sino que más bien pensándose sobre todo el tema que vamos a trabajar o que vamos a plantear acá, que es la transición. Probablemente hubo una especie de apagón o mayor silenciamiento con respecto a las prácticas artísticas a partir de la transición. Fíjate que hay un hecho que yo no he contado jamás en público y que es muy significativo. En un momento se habló de que Mario Kreuzberger podía ser el presidente de Chile. Y le entró el pánico a todo el ordenamiento militar y dictatorial. Y contratan a César Antonio Santis para Televisión Nacional para de alguna manera opacar, y ponen todo a disposición de Santis, la presencia eventual de Mario Kreuzberger en una elección. Porque se hablaba que el país quería un presidente como Mario Kreuzberger, que hacía la Teletón y tenía una imagen estupenda. Bueno, fue un desastre. Ahí terminó el señor Santis, su carrera. Porque hoy es sábado. ¿Ah? Porque hoy es sábado con la Boloco de coanimadora. Claro. Bueno, la Boloco es parte de otra historia, pero
Esto la gente no lo sabe, que tenían miedo de que Mario Kreuzberger le quitara en el supuesto plebiscito. Exacto, por su tremendo poder Claro, mediático. porque la gente lo amaba, lo sigue queriendo, lo sigue respetando. Entonces había que tener a alguien en TVN más grande que Mario. Y llevaron a Santis. Y fue un desastre. Mira, interesante. Hay un punto que se me está yendo, Ignacio, que es que no quisiera que se pensara de que esto era simplemente maquinación. Hay que recordar que estamos hablando de una televisión que, como todo, está sometida a un modelo neoliberal. Desde el 75 la televisión deja de recibir financiamiento y tiene que autofinanciarse, igual que muchas empresas. Desde el 77 se eliminan las restricciones a la emisión de publicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de programa, evasivo, de entretención, etcétera, no solo era funcional en términos políticos, sino que además económicamente también lo era. Es decir, muchos de los recursos copiosos que llegaban a la televisión nacional eran porque estos programas eran muy apropiados para una televisión que, como dije, debe autofinanciarse. Con esta información, Cristóbal, vamos a tomar contacto con nuestro próximo tema, y del cual estuvimos conversando la semana pasada, 1987, y Chile recibe la primera visita de un papa a nuestro país. Si no comulgaba con la dictadura de Pinochet, ¿por qué salió a un balcón a saludar junto al dictador? La trastienda es la nota de Cultura Verdadera. Eso es lo... La visita del Papa Juan Pablo II a Chile hace 28 años, en abril de 1987, fue un grito de libertad para los chilenos en medio de los años de gobierno militar del general Augusto Pinochet. Juan Pablo II ha besado tierra chilena. Está en nuestro país, Chile entero, representado por su gobierno, por su presidente, le da la bienvenida al pontífice. Llegó a Santiago el día 1 de abril, descendiendo de su avión y besando la losa del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, para luego saludar al pueblo chileno. Ahí fue recibido por Augusto Pinochet y la primera dama Lucía Iriart, junto con efectivos militares y de gobierno. El Papa Juan Pablo II pasó 6 días recorriendo el país. Saludando a una plaza de la Constitución repleta de chilenos, de fieles chilenos, de recogidos chilenos que están saludando al sumo pontífice, agradeciéndole de esta manera su calidad de mensajero de la paz. Juan Pablo II nunca hubiese querido asomarse junto a Augusto Pinochet desde el balcón del Palacio de la Moneda en 1987, pero fue engañado por el dictador chileno. Así lo declaró el cardenal Tucci en septiembre de 2009 en una entrevista concedida al Il Observatore Romano, en la que revela las bambalinas de ese episodio. Posterior a ese evento, Juan Pablo II se dirige a la población La Bandera en la comuna de San Ramón, donde tuvo su encuentro con los pobladores. Allí escuchó algunos testimonios como el de Mario Mejías, torturado por la policía. Le agradecemos su visita a Chile en este momento tan difícil. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones. Y nos traten como hermanos de verdad. Y para nosotros, pobladores, tendrá palabra de esperanza y unidad para poder construir un Chile con justicia y libertad, donde todos seamos hermanos. Muchas gracias, Santo Padre. El acto de Mario Mejías fue considerado heroico en medio del terror de los fusiles, pero eso de nada sirvió para él, quien está seguro de que su denuncia le costó la vida a su hijo. Hasta el día de hoy con mi compañera he sufrido harto, muy llorado harto. ¿Por qué no terminó? Porque me mataron a un hijo. Eso fue terrible. Y hasta el día de hoy todavía no me arrepiento. Hablaría 1000 veces más con un personaje si me lo pidieran, aunque sé que ya nadie me va a dar esa oportunidad. Pero esto terminó con lo más triste de la historia. Matan a mi hijo. Tenía 16 años él.
Al anochecer de ese día, Juan Pablo II se reunió con los jóvenes en el Estadio Nacional, un lugar que durante los inicios del régimen militar fue utilizado como centro de detención, el más grande que existió en esta región, llegando a tener unos 7.000 detenidos. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. El 3 de abril, después de visitar el templo votivo de Maipú y orar ante la tumba del Padre Hurtado en el Hogar de Cristo, lugar donde abrazó a Carmen Gloria Quintana, celebró una Eucaristía en la hélice del Parque O'Higgins, haciendo un llamado a los chilenos a restablecer la democracia y concretar una pronta reconciliación nacional. Sin embargo, en la elipse se originaron graves disturbios cuando un grupo de manifestantes se enfrentó con la policía. El amor es más fuerte. Después de aquel evento, Juan Pablo II continuó su viaje por diferentes lugares del país: Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Temuco, La Serena, Coquimbo y Antofagasta. Desde allí se trasladó al Aeropuerto Internacional Cerro Moreno, donde las autoridades le brindaron una ceremonia de despedida de Chile. Su viaje apostólico continuó hacia Buenos Aires, Argentina. Juan Pablo II en Chile. ¿Por qué la visita en aquel entonces, en aquel año, en aquellos días, Cristóbal García Huidobro? Bueno, a ver, en realidad la visita del Papa se había acordado mucho antes del 87, había quedado ya fijada el 85. La conferencia episcopal le manda una invitación al Papa a través de la Nunciatura para que él visite Chile. Entonces de ahí viene la que recoge el guante, digámoslo, y finalmente la Nunciatura, el Vaticano responde a finales del 85 de que el Papa visitaría Chile durante el primer trimestre del año 87. Es una visita que implicaba además visitar ir a otros países, fundamentalmente Uruguay y Argentina. Y de ahí ya se empieza a preparar todo lo que va a ser la visita del Papa a partir del año 85, y además empieza toda la efervescencia también, porque finalmente el Papa, Juan Pablo II tenía una doble característica. Por un lado se decía que era parte de la famosa troika conservadora junto con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero al mismo tiempo Juan Pablo II se había mostrado extremadamente duro frente a otros gobiernos, como por ejemplo el de su Polonia natal, dirigida por Jaruzelski en esa época, y que se había impuesto frente a una serie de otros regímenes que eran autoritarios y que finalmente, incluido el régimen militar en Chile, entraban dentro de esa misma categoría. Entonces ahí venía todo el tema de cómo se iba a manejar la visita, también porque podía salirse de madre eso, y además porque era una opción donde muchas personas que no habían tenido la opción de hablar en algún momento, ahora iban a poder efectivamente reunirse muchos de ellos con el Papa, y ya lo mostraban ahí en las imágenes, por ejemplo, lo que ocurre ahí con el encuentro de los pobladores, etc. Los secretos de la visita del Papa, la única visita de un sumo pontífice a nuestro país, Cristóbal García Huidobro, estábamos hablando del contexto, ¿no? Del por qué el Papa ese año 87 en Chile. Bueno, como te decía, sí, finalmente esto es un acuerdo que hay con la conferencia episcopal, pero también lo conversábamos fuera de cámara, que indudablemente también ahí está la influencia de Francisco Javier Cuadra. Francisco Javier Cuadra en esa época era el embajador de Chile ante la Santa Sede, pero además después se va a convertir en ministro secretario general. Entonces, claro, también va a estar encargado de toda la parte comunicacional, que va a ser bastante relevante en esta época. Y además también ahí está el trabajo del canciller de la época, que era don Jaime del Valle, y que, bueno, ahí en definitiva se orquesta toda esta visita que tiene fecha para... Primero, originalmente era el primer trimestre del 87, pero después se corre un poco para el primero hasta el 6 de abril del 87. ¿Qué opinaba Juan Pablo II de la dictadura de Pinochet?
Bueno, es que eso es hay harta discusión y, a ver, en primer lugar, y ya lo comentábamos antes, debería haberla condenado, tomando en consideración usualmente cuál es la postura del Papa frente a los regímenes autoritarios, incluyendo el de Polonia, de Polonia natal, y en general los regímenes también detrás de la cortina de hierro, pero también ocurrieron cosas similares, por ejemplo, en otras visitas a países que tenían regímenes autoritarios, ya fuera no importando el signo. Pero al mismo tiempo también, tomando en consideración que en esta lucha polar que existía entre este y oeste, digámoslo, entre el régimen soviético y el mundo capitalista, indudablemente también uno entraría a pensar que podría estar alineado precisamente ante las lógicas que defendía el gobierno militar en la época. Bueno, ahí es dudoso. En un momento discutíamos también, ¿apoyaba no el Papa al gobierno militar o no? Bueno, depende. Pinochet decía que no, porque finalmente el mismo Pinochet revela en una conversación, y ahí habría que, no sé, bueno, ya Pinochet está fallecido, digámoslo, pero dice que cuando se reúne con el Papa y el Papa le dice, oiga, ¿sabe qué? Es que en realidad usted debería tener un régimen democrático de gobierno, ¿por qué no transita eso? Y el Pinochet le dice, yo no sé por qué la Iglesia habla tanto sobre regímenes y democracia, siendo que en realidad indistintamente uno puede ser igual de bueno que el otro. Entonces el Papa le dice no, porque la gente tiene derecho a expresarse. Esto es la reunión de 42 minutos que habrían tenido, que originalmente, según dicen algunos, estaba hecha para solamente ser 10. Y finalmente Pinochet dice, y lo que más me dijo el Papa es que al final del día tuviera paciencia. Ahora, en realidad... ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente? Bueno, es un misterio, por lo menos desde el punto de vista de la fuente histórica, no hay mucha más información respecto a una reunión que fue a puerta cerrada y supuestamente sin cámara. Sergio, según la perspectiva del tiempo, ¿fue un golazo comunicacional mediático la visita del Papa en dictadura? A ver, sí y no. Lo que ocurre es que, como decía Cristóbal, esto estuvo planificado de acuerdo a un guión, un protocolo fijado con mucha antelación. De hecho, antes de la visita ya teníamos a los medios de comunicación, no solo la televisión, preparando la visita en un sentido pastoral. Esto la toma, desde muy temprano se estableció que quien invitaba y que por lo tanto daba el significado o el marco a este evento iba a ser la Iglesia, para prevenir posibles lecturas políticas de uno u otro lado, para pesar de unos y otros. En ese contexto, por ejemplo, se establecieron campañas de propaganda que daban cuenta precisamente de este mensaje pastoral, no directamente político, pero además cada canal tenía su campaña propia. La televisión nacional, por ejemplo, hablaba del Augusto mediador, o sea, aludiendo a la mediación entre Chile y Argentina, que fue un logro diplomático de Pinochet. Entonces era una manera de usar la visita papal para traer agua a su molino. Esto parte de antes. Ahora, si fue un golazo o no, bueno, hay que decir que la visita misma también estaba ceñida a un guión, a un protocolo establecido. Pero este protocolo contemplaba ciertas estaciones en las que el gobierno tenía mayor margen de maniobra, particularmente la llegada en Pudahuel, la salida en Antofagasta y el episodio de La Moneda. Y tal vez dentro de ese margen y considerando ese contexto que he diseñado, sí se podría hablar que en esas condiciones sí fue un golazo. Bueno, para revisar el protocolo tenemos a uno de sus protagonistas, quien fue director de esa transmisión, Sergio Risenberg, nos parece que de las tres además. De la llegada, de la partida y de La Moneda. O sea, digamos, el paneo completo en torno a la figura del Papa. Quiero partir por el tema más polémico y creo que esto es interesante que ustedes que están en casa puedan escuchar a Sergio en torno a su percepción, a su opinión sobre algo que se ha discutido históricamente. ¿Fue engañado el Papa, sí o no, en su salida al balcón en La Moneda con cientos de miles de personas vitoreando y celebrando su visita? No, no fue engañado. Esta idea se le ocurrió a un camarógrafo que me la planteó a mí durante el ensayo con Pinochet ahí en La Moneda y yo se lo transmití. Eso nos obligó a poner un segundo móvil que captara la eventual salida del Papa. Le pregunta Pinochet al Papa si quiere salir. Está el audio y por eso las ventanas, las cortinas estaban abiertas. Ahora, ese si quiere salir, el Papa entiende que es... Lo invita a saludar a la gente. Ambos dos. Sí, ¿no? De hecho... Lo invita a saludar a la gente. Cuadra sabía perfectamente que esa imagen recorrería el mundo. Ahora, yo creo que hay tres hechos significativos que se producen ese año. El Mundial Juvenil de Fútbol en el Estadio Nacional, la Boloco como Miss Universo y la visita del Papa. Yo creo que eso estuvo programado por Estados Unidos o que contó con el beneplácito y la ayuda
de Estados Unidos para favorecer a Pinochet. Es una opinión muy personal, pero como me tocó vivirlas todas, hay datos que para mí lo avalan. Son los detalles que van haciendo la historia, los pequeños grandes detalles. Exacto. No. Evidentemente eso no estaba estipulado, o sea, aquí no pero hubo estuvo ni una pensado, orquestación, pero estuvo pensado. no hubo una coreografía para engañar al Papa y que saliera junto a Pinochet y él en esa situación se vio obligado a saludar. A mí el Papa me causó una impresión bien curiosa. A ver. Me tocó estar muchas veces al lado de él. Y perdónenme los creyentes, yo jamás lo sentí como Papa. Yo lo sentí como un tremendo actor. Perdonen, lo digo con respeto, pero me daba la idea de Marlon Brando actuando de Papa. Gran actor, pero no Papa, no lo sentí. Uno siente a la gente, uno siente... ¿A qué te refieres, Sergio, con esa opinión? No sé. El representante de Dios en la tierra yo no lo sentí. Sentí que era un gran actor. Ahora prefiero a Marlon Brando, pero o sea, ¿te parece lo digo que con mucho respeto y con más que mucha un hombre humildad? santo, te pareció, Me pareció una persona que estaba cumpliendo con Yo un rol? conocí al cardenal Silva Enrique, al cardenal Fresno. Me parecían verdaderos curas, sacerdotes. Yo este Papa es cosa mía, ¿eh? No lo sentí jamás como tal. Lo sentí como un gran actor. Yo estudié teatro además, entonces algo de teatro sé. Sergio, vamos a volver a tus transmisiones históricas, ¿no? Pero me gustaría para confrontar qué dice la historia versus lo que Sergio nos está revelando hoy acá. ¿Qué dijo la Iglesia tiempo después en torno a esta supuesta orquestación de la dictadura para que saliera el Papa junto a Pinochet a saludar a la gente, donde, entendemos, el Papa no quería hacerlo? O sea, a ver, respecto a... ¿O no estaba al tanto de? Respecto a la Iglesia no dijo nada. O sea, y de hecho yo estoy de acuerdo con don Sergio. Si tú revisas, esto es cosa de meterse a internet, hay una cuña de 18 minutos. ¿Eso está en YouTube? Que está en YouTube, que tú la puedes ver, y es una grabación completa precisamente desde el inicio del ¿cómo se llama? De la caravana, exactamente, hasta la moneda. Entonces hay una parte donde está Pinochet al lado izquierdo del Papa, y hay un momento en que le dice Pinochet, ¿quiere salir? Se escucha, perfecto, a pesar de que la imagen es mala, el audio no está bien, porque esto tiene más de 20 y tantos años, ¿quiere salir? Y se escucha después, sí. Entonces, inmediatamente se escucha la voz de la persona que está narrando esta cuestión y dice, en una salida de protocolo que no se tenía presupuestada, el presidente de la República saldrá al balcón con su santidad el Papa Juan Pablo II, y de hecho tú puedes ver, porque ahí se No me acuerdo quién era... Yo tampoco, de hecho lo vi y no lo reconocí. No me acuerdo. De hecho, pero... además también está, por ejemplo, si uno lo contrasta con la referencia que hace el Monseñor Tucci, el año 2009, dice que habían unas cortinas que estaban negras, que estaban cerradas, pero mucho antes de que Pinochet le dijese a su santidad, ¿quiere salir?, se ve en el pasillo de la moneda, donde está el balcón, que las cortinas están abiertas, y no solamente esas, sino todas las cortinas del balcón. O sea, todos los balcones, perdón, quedan al brazo de la Constitución. Y ahí se ve perfectamente cuando ya está. De hecho, las ventanas estaban abiertas, las cortinas estaban abiertas, era imposible. Y además el audio no miente, ¿no? Ahora, lo que pasa, y eso es una cuestión interesante, son las reacciones posteriores de aquellas personas que pertenecían a la oposición al régimen militar en esa época, que consideraron que esto fue un golpe muy duro, porque finalmente el Papa, a quien pensaban que iba a condenar el régimen de Pinochet, finalmente termina saliendo con Pinochet al balcón. Ahora, un Pinochet que está 3 pasos más atrás que el Papa y que no saluda, se queda así, con los brazos, digámoslo, a los costados, y el único que saluda ahí es precisamente el Papa. Pero con Pinochet al lado. Pero con Pinochet al lado, pero Pinochet estaba atrás, o sea, sabía que no era... Evidente, el protagonismo claro, se lo da al Papa. del Papa. Protagonismo del Papa. Ahora, respecto a lo que dice don Sergio, bueno, el Papa era actor.
De hecho, fue actor gran parte de su que vida, fue actor. claro, Yo por lo eso. sentí siempre como actor. Y uno muy bueno por lo demás, porque de hecho una de las grandes cosas que se le reconocen a Juan Pablo II, aunque a pesar que hay detractores respecto a esto, es precisamente que la forma en que él hacía sus visitas pastorales y al mismo tiempo también se reunía con la gente, tenía mucho de teatralidad precisamente en eso. Fíjate tú cuando se escucha, cuando está en el discurso del del Estadio Nacional, que mientras habla hay una música detrás. Se escuchan unos sintetizadores que es parte, digamos, y yo me acuerdo, era pequeño de hecho, pero me dejaron ver, tenía 6 años de hecho, me dejaron ver las imágenes, o sea, me dejaron ver la transmisión en directo y precisamente se escucha una música que prepara el ambiente. Discurso con banda sonora. Claro, tenue, que no opaca en definitiva un discurso tan magistral como el que da Juan Pablo II en el Estadio Nacional, pero al punto que nuevamente esto... Aquí, como lo decía Sergio, de hecho hay ciertas cosas que están dentro de un guión estricto y la Cancillería y la Nunciatura se encargaron de que eso fuese relativamente, se cumpliese, pero un par de salidas de libreto como esta también hasta cierto punto están programadas, pareciera que estaban programadas. Ahora, es efectivo que esa reunión a solas, que se cerró la puerta para que Pinochet se juntara con el Papa, iba a durar 20 minutos. Y duró bastante más. Lo que también avala mi teoría. Si tú no quieres hablar con alguien, habla lo estrictamente necesario. Pero si te reúnes 40 minutos, es porque existe un diálogo. O sea, de hecho, lo comenté en algún momento, Pinochet cuenta, bueno, a través de la biografía que le escribe Gonzalo Vial, varios años después dice que en esa reunión finalmente discute con el Papa sobre el régimen de gobierno que debería tener Chile. Entonces él mismo dice, Pinochet dice, que le menciona al Papa, yo no sé por qué la Iglesia se mete tanto en política si no le corresponde. Además, entre un régimen de gobierno y otro, si es democrático o no, no hay tanta diferencia. Y el Papa le dice, no. Sí hay diferencia, porque usted tiene que dejar que el pueblo se exprese, el pueblo hable y decida quiénes van a ser sus líderes, ¿ya? De ahí, bueno, la discusión no es particularmente bien desarrollada en el libro, pero a la larga yo creo, y estoy de acuerdo con don Sergio, que ahí lo que hay es un diálogo. Ahora, la pregunta es ¿qué se conversó? Y es cuando a uno le gustaría hacer la mosca en la ventana o en la pared para haber escuchado eso, o Álvaro Corbalán con micrófono en los ahí no hubo micrófono, no hubo nada, por eso. nada, y perfectamente se pudieron haber puesto micrófono, no se pusieron micrófono, no se supo. Eso fue a puerta cerrada. Yo te puedo contar otras cosas que vi, pero... Dame un segundo, Sergio, quiero hablar con tu tocayo en torno a la revisión histórica de este hecho. ¿Sientes con todo lo expuesto y con la declaración de Sergio que finalmente Juan Pablo II sí le da un claro espaldarazo, apoyo, venia a la dictadura de Pinochet? Es que, bueno, de partida tengo que darle crédito a quien estuvo ahí, porque yo he leído a posteriori, puedo ver las imágenes, pero obviamente no tengo la visión de quien estaba dirigiendo el evento televisivo. Ahora, yo sí haría un matiz en el sentido de que más que un espaldarazo explícito, lo que se hizo fue generar un escenario, un estado de cosas en el cual la interpretación era bastante evidente. O sea, estamos discutiendo a ver que si le dijo, si no le dijo, si lo hizo pasar, si no lo hizo pasar, pero la foto iba a estar ahí, la imagen está, y eso estuvo en todo el mundo, estuvo en todas las portadas. Más allá de la conjetura que podríamos estar haciendo aquí durante toda la noche. Pero no necesariamente mi gran duda, cuando llega el Papa a Chile en el avión a Italia, era si le iba a sonreír o iba a tener un ceño adusto, porque Pinochet lo estaba esperando a la bajada. Revisa la imagen. Sí, más allá del Revisa guión, la imagen. Más allá del guión y de las palabras. Y te vas a dar cuenta de cuál fue la actitud del Papa cuando se abren las puertas del avión a Italia. Vamos a revisarla a continuación, estamos en vivo y en directo y seguimos revisando, por supuesto, la visita de Juan Pablo II a Chile ese año en 1987. Ahí está llegando el avión. Míralo. Ya que tenemos claro que una imagen vale más que 1000 palabras. Mira. Aquí lo tenemos. Míralo. Recordemos el contexto, ¿eh? Primera visita de un Santo Padre a Chile, a un país dictador. En dictadura. Se estaban viviendo situaciones en las calles, como bien nos decía la Soledad, muy difíciles. Y este es el primer encuentro entre Juan Pablo II y Augusto Pinochet. Mira el saludo.
Yo no diría que hubo Ahora, una actitud o sea, no crítica. sé, Sergio, tú estabas ahí en la transmisión, yo aquí veo un saludo más bien protocolar, digamos. Pero no una actitud no se le tira encima a darle un abrazo, pero tampoco vemos un rictus, más bien un protocolo de bienvenida. Pero fue una actitud Puedo pecar de amable. ingenuo. Fue una actitud amable, no hostil. Yo lo vi. Y uno como director tiene más cámara. ¿Te sorprendió esa actitud de Juan Pablo II? Sí. ¿Esperabas otro encuentro con Pinochet? Sí. Esperaba una distancia. No un enfrentamiento, pero sí una distancia. Por lo que Pinochet representaba y por lo que la Iglesia es. Me sorprendió. Interesante lo que nos dice Sergio, porque son tres antecedentes. Uno, este encuentro con Pinochet. Dos, la salida al balcón de la Moneda, que hoy nos desmitifica que no hubo una orquestación, no hubo un truco, sino que él acepta. Pues si fue idea, te digo que fue idea de un camarógrafo. Y también la conversación con Pinochet, que muy lejos de esos, ¿cuánto? ¿10, 15 minutos? Estaba programado, creo que 15 o 20 minutos y duró más de 40. ¿Qué hicimos? No me acuerdo en ese momento con las cámaras. No, interesante esto. Ahora, comprendo que hay una gran diferencia, lo que decía yo, Cristóbal. Esto no podríamos tipificarlo como un espaldarazo o la venia, pero efectivamente acá hay señales concretas donde Juan Pablo II, muy lejos de dar un paso al lado, participa o está ahí, forma parte. Vamos a hacer un breve alto y seguimos con más Cultura Verdadera. Noche de lunes a través de las pantallas de la red, no te vayas. Llevamos un buen rato conversando acerca del arribo del Papa, el sumo pontífice por primera vez en Chile en 1987 y su polémico encuentro con Pinochet y su dictadura. Aquí estábamos discutiendo incluso en la pausa de comerciales si el hecho concreto de no mostrarse hostil, distante, dar un paso al lado, lo hace partícipe o le da una cierta venia, ¿no?, a lo que estaba pasando en Chile en aquel entonces. Hay muchas discrepancias. Cristóbal, parto contigo. O sea, no necesariamente eso implica un espaldarazo. A ver, la diplomacia vaticana siempre ha sido muy cuidadosa respecto a los pasos que da, no importando el régimen con el cual se codee, ¿ya? Precisamente lo conversábamos con Sergio sobre la lógica de que la visita del Papa se transforma en una visita pastoral, no es una visita política, ¿ya? Ahora, indudablemente va a tener ribetes políticos porque finalmente el Papa es un jefe de Estado también, ¿ya? Un jefe de Estado que hace una visita pastoral y ese es el tema de la unión entre lo secular y lo espiritual dentro del régimen de la Santa Sede. Sergio, ¿qué opinión te merece? Yo tiendo a pensar como Cristóbal de que era muy difícil que el Papa hiciera algo distinto considerando lo que es la diplomacia vaticana. No soy experto al respecto, pero yo lo veo como una visita de un jefe de Estado a otra y que además, vuelvo a repetir, tenía desde el principio un significado pastoral. Tanto así que yo diría que de uno y otro lado hubo gente disconforme, que esperaban, por ejemplo, un pronunciamiento explícito de condena a las violaciones a los derechos humanos o bien un respaldo explícito al régimen. No hubo ni lo uno ni lo otro. Ahora, bueno, Sergio Risenberg habla de las cualidades del Papa como actor y todo lo demás, pero yo no quisiera dejar de lado el carácter simbólico que tiene la figura del Papa. Y para esto no hay que ser creyente, ¿no? Es una figura potente. Y por lo mismo está abierta a esta posibilidad de incorporar o acoger múltiples lecturas, múltiples significados. La escena de la Moneda, independiente de lo que se haya dicho o no se haya dicho, la imagen está. Y la interpretación, y no hay mucho margen para interpretar. Es decir, actúa como un símbolo. Había gente que esperaba condenas, no las hubo. Por lo tanto, yo soy aquí más bien, yo optaría una posición más bien intermedia, en la medida en que, como dije, no hubo contentos de lado y lado y lo que primó, salvo esa salida de protocolo, que quizás incluso estaban dentro de lo esperable, primó la lógica de la Iglesia. Creo que logró conducir la visita de la manera que quería hacerlo. O sea, para la oposición al régimen está claro, ¿no? Fue tremendamente frustrante la visita Soledad del Papa a Chile. Perdón, antes, un solo segundo. Ellos hablaban mucho de, antes de que viniera, de la necesidad urgente de mostrar el país real, de que el Papa tenía que ver lo que realmente ocurría en Chile. Y algo de eso hubo, pero en general, tal vez no como hubiera querido la oposición de la época. Claro, yo creo que ahí uno podría pensar justamente de que, de alguna manera, por la decepción de la visita del Papa para ciertas oposiciones, ¿cierto?, dentro del momento,
generó también una suspicacia respecto de lo que podía pasar en el plebiscito también, en el fondo de que finalmente el plebiscito no podría llegarse de una buena manera, sobre todo pensando en el poder, la autoridad que tenía en ese tiempo la Junta Militar. Eso por una parte, creo yo, como de alguna manera da una antesala de lo que va a suceder en el plebiscito. Por otra parte, creo que también, pensando desde la historia del Vaticano y también la representación simbólica que tiene un papa dentro de la historia del Vaticano, siempre ha sido una personificación política, más allá de que venga a ser digamos, una visita pastoral, ¿no? Entonces creo yo que en ese sentido hay una dimensión política universal, mundial, con respecto a la figura del Papa, que está dando señales. Ahora, especular acerca de todas esas señales que está dando creo que es como para una materia de otro, digamos, que necesita mayor revisión. Pregunta en Twitter, señor director, dice más o menos ASA. Hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. Milko Palma dice, bueno, ¿y cuál fue el verdadero motivo de la visita del Papa a Chile, Cristóbal? O sea, ya lo conversábamos antes, o sea, a ver, aquí hay varios factores. Por uno está la invitación que le hace la conferencia episcopal. Por otro lado está el tema de la influencia, o sea, perdón, el desarrollo de cómo se llama, toda una campaña a través de la Embajada Chilena en la Santa Sede, que la manejaba Francisco Javier Cuadra en esos momentos. Pero también hay un tema que hemos conversado y que tiene que ver particularmente, a ver, primero con la Iglesia invita en definitiva al Papa, porque también la Iglesia está involucrada en todo lo que era la defensa de los derechos humanos, etcétera, a través de la vicaría, la solidaridad, en fin, una serie de cosas. También es una visita pastoral, entonces también tiene hay un tema teológico, hay un tema de evangelización, digamos, que es relevante en este caso. O sea, si vamos a buscar segundas lecturas o terceras lecturas, bueno, claro, indudablemente también hay un fin político, ¿ya? Ahora, indudablemente, ya lo comentábamos en su momento, la diplomacia vaticana no actúa en forma frontal, esa no ha sido nunca en su historia, en 1500 años de existencia de diplomacia vaticana, y por lo tanto siempre se hace a los lados, digamos. Para la dictadura no era un doble filo la visita del Papa, no se corrían riesgos. O sea, no se corren riesgos en la medida en que hay toda una ¿cómo se llama? Una forma de organizar la visita a través de las cancillerías, en definitiva, y que te permiten establecer o tener un cronograma de actividades, lo que no implica que no vayan a haber salidas de protocolo o que indudablemente hayan ciertas circunstancias que no se es capaz de controlar, digámoslo, por ejemplo, lo que ocurre en el Parque O'Higgins, en fin, entre otras cosas. Interesante saber, claro, desde las cámaras, qué pasaba con las calles y cómo se retrataba el caos social. Había un caos social, pero el temor por Pinochet y a Pinochet existía mayoritariamente en el país. Eran solo algunos los que protestaban públicamente. Yo creo que el Papa no influyó en un solo voto en el plebiscito. Desde mi perspectiva, la gente le perdió el miedo a Pinochet cuando habló Ricardo Lagos en el programa de la Raquel Correa. Ahí se produce un tremendo cambio. Ahí la gente dejó de temer y se atrevió a votar que no. No por la visita del Papa, por Ricardo Lagos. Y creo que es él el gran gestor del triunfo del no. En definitiva, Sergio, según lo expuesto acá, según tu posición privilegiada tras las cámaras, ¿sientes que fue frustrante para la oposición de la época esa visita de Juan Pablo II? ¿Se esperaban otras señales? ¿Se esperaban otras formas? ¿Se esperaba otro resultado, según tu posición? Yo esperé otra cosa. Yo creo que la visita del Papa es importante. Dijo cosas importantes. No fue determinante, pero no tengo de verdad, una posición clara al respecto. Si tú me preguntas a mí, ¿a qué vino el Papa? Lo que estaba ahí, yo creo que apoyar a Pinochet, pero es lo que yo creo. No tengo cómo probarlo, salvo por los pequeños detalles que he mencionado a lo largo del programa. No lo condenó, no hubo una condena. Y eso es apoyo. Cuando tú no condenas algo y estás aceptando ese algo, de alguna manera le estás brindando un apoyo. Es mi pensamiento, pero no tengo más.
Vamos a seguir avanzando en el proceso histórico y el desarrollo de aquel entonces, ¿no? Llega 1988 y llega el mes de octubre, llega el plebiscito. Vamos a adentrarnos en el proceso de transición, ¿no? Aprovechemos que está Sergio Risenberg acá, quien estuvo a cargo del plebiscito. Aquella transmisión histórica. Pero por Televisión Nacional. Gonzalo Bertrán estaba en Canal 13. Claro, yo me di cuenta que la cosa venía mal porque había 3 terminales de computación. Uno en La Moneda, en el Ministerio del Interior, otro en el Diego Portales y otro en Televisión Nacional. Y a mí me habían dicho que lo usara libremente, lo pusiera al aire. A eso era 7:15, 7:30. Después del primer cómputo muy positivo que da Cardemil, a mí se me corta. No tuve más información. Se corta, nos vamos a negro. No, se me corta la información de los cómputos. Y empieza a demorar. A las 8 de la noche, prensa tendría que haberse hecho cargo de los contenidos. Conmigo dirigiendo la parte televisiva. Y yo voy a prensa a decirle cómo seguimos y no había nadie. Entonces voy donde el director del canal y no había nadie. Es decir, en teoría la máxima autoridad que había en el canal era yo, que estaba a cargo del plebiscito. Desaparecieron. Y hubo que empezar a inventar contenidos y hubo gente designada para enfrentar cámara que no se atrevió o no quiso salir al aire. Y llegó un momento en que los cómputos se demoraban tanto que Gonzalo Bertrán pone dibujos animados. El correcamino. Claro, yo fui más cauteloso, puse Luz de Luna. O más romántico. Esperando que el señor Cardemil diera los cómputos finales. Muy bueno. Pero ya con pleno conocimiento de que de que el plebiscito Pinochet lo había perdido. Es decir, la casa del sí cerraba Machote, donde había cámaras. La gente de prensa del canal desaparecida, el director desaparecido. Todos ellos fueron reemplazados terminado el plebiscito. Para la revisión histórica, ¿qué significaron esos momentos, no? Ese minuto a minuto donde los canales terminan poniendo otra transmisión producto de que no había información. Yo te puedo contar una anécdota familiar. A ver. Mi tío abuelo era el encargado comunicacional de la campaña del no. La otra vez conversábamos, de hecho, sobre esto, recordando el tema. Entonces me decía, mira, Cristóbal, lo más probable, el encargado con Genaro Arriagada, de hecho, yo decía, nosotros no creíamos que el gobierno iba a reconocer la victoria, bajo ninguna circunstancia. Espérate, de hecho, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Yo tenía un móvil, no sé por qué, de prensa en Plaza Italia. Y que salieron militares. Que yo no los puse al aire, no los puse al aire. Y asumo la responsabilidad. Salieron militares. Y ahí fue cuando demoraban tanto que va Merino con Matei, y no me acuerdo quién era el periodista que estaba, yo le digo, entrevístalo. Y Matei dice, está claro, ganó el no. ¿Por qué no quisiste poner la imagen de los militares en la calle, Sergio? Porque no iba a causar pánico. Porque era causar un pánico que no correspondía. ¿Nadie te lo pidió? Si no había, ¿quién me lo iba a pedir? La decisión la tomaste tú. Pero si estaba yo como máxima autoridad, si estaban todos desaparecidos, en sus casas escondidos. No, yo jamás iba a mostrar eso, porque era causar pánico. Y para mí el asunto quedó claro cuando Matei dice, está claro, ganó el no. Ahí se acabó. Bueno, de hecho, dice, la frase un poco más larga, dice, yo creo que está claro, ¿no? ¿Qué cosa? Que ganó el no. Me dicen. Bueno, lo que hacen Arriagada, mi tío Carlos Figueroa, es crear un sistema paralelo de conteo de votos. Entonces crearon toda una cuestión con gente en bicicleta que iba de un local a otro, de hecho, llevando los distintos conteos, digamos. Perfecto. El WhatsApp de la época. Claro. Además habían veedores internacionales, había un mexicano, me acuerdo, que lo había mandado a Naciones Unidas, etcétera, para toda esta cuestión. Y finalmente está todo electrificado, precisamente por lo que pasa con los correcaminos, porque la televisión no está transmitiendo nada y porque aparentemente, según dijeron algunos, Alberto Cardemil aprendió a contar ese día. 1, 2, 3, etcétera, porque iba voto por voto, así haciendo contabilidades con 40 mesas escrutadas, digámoslo, un total de 14.000 o 12.000 y tantas. Entonces,
había mucha tensión y de hecho se pensaba precisamente que no se iba a respetar la cuestión. Y ahí viene toda la trastienda de lo que ocurre en La Moneda, porque finalmente y aquí bueno, entramos en la parte de la especulación, aparentemente Merino y Matei le quitan el piso a Pinochet. Primero Matei, cuando Pinochet dice, bueno, yo tengo un par de divisiones de tanques, si es necesario las sacamos a las calles, etcétera, y aparentemente por lo que cuenta don Sergio, esto iba en serio. Entonces, finalmente Matei le dice que no, pero ya lo desequilibrante fue cuando Merino le dice, no, Augusto, esto llegó hasta acá, además porque era el amigo más cercano que tenía Pinochet dentro de la Junta, Merino. Y le dice, no. Lo llamó a firmar un decreto desconociendo el resultado del plebiscito. Sí. Y de acuerdo a mis antecedentes, el gran enfrentamiento que tuvo con Gustavo Lee fue porque Gustavo Lee quería ponerle término al gobierno militar. Quería ponerle término, que fijara una fecha de elecciones y que ya el derrocar a Allende y terminar con el gobierno de la Unidad Popular se había cumplido. No digo que Lee sea un ángel ni nada que se le parezca, solo que se enfrentó y quería ponerle término. O sea, claro, eso fue 10 años antes, pero sí también Pinochet, y eso es cierto, tenía un decreto, se supone, sobre la mesa, decía, acá, con esto, era aplicar la disposición 24ª transitoria de la Constitución, que ya se había aplicado el 86, o sea, el 87, perdón, con el atentado a Pinochet, que ponían suspenso la Constitución, pero habría sido catastrófico, y por eso ninguno miembro de la Junta estuvo dispuesto. Terrible. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados, expositores, panelistas. Gracias por hacernos nuevamente Trending Topic, abriendo la semana acá en Cultura Verdadera, y también por la tremenda sintonía para arrancar. Señor director, gracias por estar con nosotros. Cuídense, querido equipo, vienen nuestros amigos de Así Somos, ya están listos ahí, Eduardo de la Iglesia y todos los chicos, para seguir con la noche y la jarana de la red. Volvemos mañana, 10:30, Mentiras Verdaderas. Hasta la próxima.